buenas tardes a todas y a todos por venir a la presentación del documental sobre Lothar Bergmann. La verdad es que yo, como concejal de Cultura, es un orgullo, un absoluto privilegio volver a estar en un acto en el que recordamos al grandísimo compañero de nuevo, porque es verdad que siempre lo tenemos muy presente, sobre todo y fundamentalmente porque la lucha por la preservación del patrimonio histórico no ha cesado. Sigue luchando y además estamos precisamente, y lo compartíamos en estos momentos, Antonio Luque y yo, hace unos días, en uno de los puntos más álgidos de la protección y la conservación de nuestro patrimonio histórico y concreta y específicamente del arte sureño al que le debemos sobre todo a Lothar. Bien, buenas tardes, señor alcalde, señor concejal, mi querido colega profesor Pepe Ramos, el autor por supuesto. Mi intervención va a ser corta porque yo entiendo que el auténtico protagonista de este acto va a ser el documental, que es el fondo para el que hemos podido venir. Pude conocer físicamente, pude conocer su persona y pude conocer de una forma ordenada, preciosa, impecable, como es el trabajo de Antonio Luque, en un documental que no hicimos más que asentir claramente y decir, bueno, esto vamos para adelante. Salvamos, como bien sabe, pues todas las posibles dificultades técnicas para el tema de la reproducción, distribución, etcétera, etcétera, y después de un periplo más o menos razonablemente largo, pues podemos estar hoy aquí, pues todas aquellas personas admiradores de Lothar Bergmann, de su obra. Buenas tardes también, señor alcalde, señor concejal, compañero Pepe Marchena, Antonio Luque y a todos los presentes. Para mí verdaderamente es emocionante. Yo fui amigo de Lothar, con Antonio y con él compartimos campo, experiencias, reflexiones y bueno, para mí es muy emocionante y una gran alegría. Conocía el proyecto de Antonio desde hace tiempo y compartimos un poco la ilusión de este momento de poder verlo ya como una realidad y agradecemos personalmente e institucionalmente el esfuerzo de dos instituciones, el Ayuntamiento y la Universidad. Luego, para un sentido también, bueno, de socialización, que ya se ha indicado, ¿no? A veces esa palabra da vueltas, ¿no? Divulgación, difusión, no, socialización, esto que hacemos, llegar a la sociedad. Y eso Lothar también lo tenía como base, ¿no? Él luego en su actividad personal, él era alemán, ingeniero, asentado aquí, con su mujer, pero él tuvo una participación, una implicación en esta comarca fundamental. Yo guardo todo un dossier importante de bastantes cartas que nos mandaba a la facultad expresando sus ideas y también sus acciones, ¿no? Puesto que también era un hombre de acción y de defensa, era un hombre honesto. Los hallazgos los comunicaba a los que pensaba que deberían analizarlos y a la propia administración. Si ven su página del arte sureño, ahí no hay una coordenada geográfica, ¿no? En un sentido también de defensa, pero él divulgaba ese trabajo. Y luego su faceta de verdadero, está verdaderamente muy reciente de su muerte, pero él es de los grandes en la historiografía peninsular, por la cantidad de descubrimientos, ¿no? Hitos fundamentales como la Cueva del Moro, que hoy está en todos los manuales de prehistoria internacionales. Pero siempre con esa idea de atención, cuidado, conservación y educación, que era un poco todo lo que le movía, ¿no? La propia definición, otra etapa que guardo muchísimas cartas, ¿no? Y son también historiografía, ¿no? Nos quedamos verdaderamente planchados, ¿no? Muchos colegas, ¿por qué no se incluyó el arte sureño en la protección del patrimonio de la humanidad de la UNESCO, ¿no? Fue una cosa que luego lo sabemos, ¿no? De acción política por las circunstancias del director general de entonces, ¿no? Quedó el arte sureño hasta Málaga y no llegó a incluir Nerja, no llegó a incluir Pileta, no llegó a incluir Ardales, pero tampoco las manifestaciones del arte de Gibraltar. Bueno, a partir de ahí él desarrolló una acción de escritos, de cartas en nuestra propia revista. Es decir, era algo, sobre todo porque venía con mucho apoyo económico de la UNESCO, ¿no? Y se quedó para el Levante y para Almería, ¿no? Bien, fue una de sus reivindicaciones, pero ahí queda en la historiografía una cosa verdaderamente incomprensible, ¿no? En la propia heurística, en la propia historia de la investigación. Él también se implicó mucho en nuestra universidad, en asistencia a congresos, en acudir a los jóvenes que lo invitaron, ser siempre como era, muy activo en las conferencias, en las diversas participaciones que se le invitó y sus charlas que dio allí también, ¿no?
Por eso creo que la Comunidad de Andalucía, y en especial todo el ámbito de la cultura de Cádiz, le debe un reconocimiento que creo que hoy se le transmite en este acto, ¿no? Lothar en muchos aspectos ha volcado esa defensa del patrimonio histórico y arqueológico, pero siempre con esos principios de ética, de justicia social y, como comento, en una esperanza en la educación, que es claramente el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos hoy en este recuerdo, que yo entiendo que es algo entre amigos, entre los que la mayoría de los que estamos aquí tuvimos la oportunidad de conocer a Lothar. Este trabajo yo lo llamo, en tono de broma, un trabajo de arqueología audiovisual, porque parto de la base de una entrevista que hice en 2001 con la idea de hacer un documental única y exclusivamente sobre el arte paleolítico. Estaba muy reciente el descubrimiento de los grabados de la Cueva del Moro, que demostraban ya la existencia en el campo de Gibraltar de arte paleolítico en la comarca, y surgió esa idea, hagamos un documental sobre el arte paleolítico, ¿no? Que es lo más representativo, bueno, lo más importante que se ha descubierto ahora, y queríamos hacer algo sobre eso. Se llegó a la conclusión de que, bueno, el equipo lo formamos 3 personas, Manuel Román, Eli Herrera y un servidor. Mis amigos vivían y trabajaban en Madrid, y surgió la complicación de esa documentación, esos conocimientos que tenía Lothar, esa parte del equipo de realización se lo tendría que llevar fuera, no lo tenía asequible. Y es por eso que se hizo esta entrevista. Esta entrevista a Lothar no se pensó para ser incluida en ningún documental. Era una entrevista a título informativo, a título de investigación documental. Yo tenía a Lothar aquí cerca, evidentemente, y podría contar con él cuando yo quisiera. Y ese fue el sentido de esa entrevista. Este proyecto no pudo llevarse a cabo, y es en 2012 cuando José Ramos me llama por teléfono para pedirme información gráfica, si tenía fotografías o algo de Lothar Bergman en sus trabajos de investigación, de exploración, porque en Cuba, en un congreso creo que internacional de arqueología, uno de los homenajeados era Lothar Bergman. Fijaos hasta dónde llegó la trascendencia de su trabajo de difusión y divulgación. En Latinoamérica tuvo un alcance bastante grande, gracias a su página web. Claro, yo recordé evidentemente en ese momento ese vídeo, esa entrevista que yo tenía de Lothar, y que era una lástima que estuviese ahí ese testimonio y que se pudiera perder. Pensé que estaría bien enviarlo a Cuba y que sirviera pues como fuente documental y como una forma de dar a conocer allí a Lothar en ese congreso. Finalmente el congreso no admitía ese tipo de formato audiovisual, solo la fotografía, y es eso lo que hizo que yo retomara este proyecto en 2012 y lo convirtiera en el trabajo que vais a ver hoy. Es un trabajo en el que yo navego entre la parte biográfica de Lothar, importante, entiendo, porque una de las reivindicaciones creo más importantes de su lucha y de todos los que le acompañaron en Aguespa, es que la defensa del patrimonio, la sociedad civil también está en su derecho de reivindicar que se proteja y que se defienda. Yo creo que esa es posiblemente una de las reivindicaciones más importantes en el discurso de Lothar. Y es por eso que yo en este trabajo hago mucho hincapié entre su parte biográfica. Quiero dejar constancia de algo que él afirmaba muchas veces. Yo no soy arqueólogo, yo soy un ciudadano que entiendo que este arte, que esta maravilla que tenemos aquí, no se tiene que perder. Y es por eso de la importancia de describir un poco su parte personal, su origen, como persona, como trabajador y demás. Y luego también he querido incluir la parte científica, evidentemente porque es importante, no profundizando mucho, pero sí de forma somera, por encima, pero dando un poco las principales pautas en el discurso de Lothar, las principales inquietudes. Hizo un trabajo enorme de divulgación, hizo una lucha enorme, pero tenemos que recoger ese testigo, que no se pierda su lucha, que no se diluya en el tiempo, que se siga hablando de arte sureño, porque las representaciones están ahí, no solo están ahí, van a aparecer muchas más y están apareciendo más. Es decir, el trabajo sigue, la lucha sigue, y esa información que Lothar se encargó con tanto esfuerzo de recuperar, de digitalizar, sino ahora en el futuro seguirá dando respuestas a la ciencia a preguntas que todavía no la tienen. Por eso es tan importante que de esto sigamos hablando y que no solo se hagan 2 documentales, sino que se hagan 3, 4 o 5,
porque es importante que sigamos recordando y sigamos valorando ese patrimonio tan increíble que es el arte sureño y las representaciones que tenemos en esta zona de la provincia de Cádiz y Campo de Gibraltar. Y bueno, y básicamente eso, decir solo que a mí me gustaría que después de la proyección, si lo deseáis, haya un turno de preguntas para todo aquel que quiera hacer alguna cuestión o algo, pero yo quiero explicar brevemente en qué consiste el DVD, un poco cómo es el menú, el contenido, muy brevemente, pero sobre todo para hacer un turno de preguntas para todo aquel que quiera lanzar algo acerca o del documental o a título científico, aprovechando que tenemos aquí a José Ramos, el catedrático de Prehistoria, y en fin, eso es un poco la propuesta de esta tarde. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que os guste este trabajo. Muchas gracias.